Comienza la segunda y última jornada de este Congreso Nacional de Despoblación. Vamos a abordar a lo largo de esta mañana el papel de las administraciones locales. Lo haremos en la mesa de después, un tema que ayer se vio que era muy interesante. Vamos a hablar también al final de las conclusiones, pero el comienzo de la mañana lo va a centrar la relación entre el medio rural y el medio urbano, que es la mesa que nos ocupa a partir de este momento, con los ponentes que ya están preparados y que queremos estructurar o plantear, al menos al principio, a través de una pregunta. ¿Cuántos se marchan y querrían quedarse y cuántos desean arraigarse y no lo pueden hacer? ¿Por qué es tan difícil erradicar esas diferencias que parecen irreconciliables entre el medio rural y el urbano? Estas preguntas están extraídas de un informe, de un estudio elaborado por Luis Antonio Sáez, que nos acompaña en esta mesa, es uno de los ponentes, y él es investigador del Centro de Desarrollo Rural y de Despoblación del CEDAR. También es doctor en Economía en la Universidad de Zaragoza, donde también es profesor. Él ha elaborado numerosos informes y estudios para organismos y para instituciones hablando de estos temas de desarrollo rural y de despoblación. También lo ha hecho José Luis Gurría. Él es catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Extremadura, nos acompaña también en esta mesa, y él cree que para establecer un equilibrio, paliar ese desequilibrio entre el medio rural y el urbano, haría falta implementar planes que tuvieran en cuenta variables económicas, variables sociales y también variables educativas, y que facilitaran la integración entre el medio rural y el urbano a través de esos tres elementos. En su comunidad autónoma, en Extremadura, dice el INE, el Instituto Nacional de Estadística, que se van a perder unos 65.000 habitantes en los próximos 15 años. Y esa es una realidad que conoce también perfectamente el siguiente invitado, es Aurelio García, y la conoce en su doble faceta como presidente de la Asociación Española de Desarrollo Rural y también presidente de la Asociación Extremeña de Desarrollo Rural. Él tiene claro que ante este escenario, ante esta desigualdad de la que hoy vamos a hablar aquí, aboga por las oportunidades que ofrece el medio rural para poder vivir en él. Esa es una cuestión que tiene clarísima Irache Bolaños y que inclina la balanza hacia el medio rural, y además lo hace con un argumento que va a resultar incontestable, y es la felicidad. En su tarjeta de presentación leemos psicóloga, con un apellido, psicóloga rural, es muy importante ese apellido. Además es coach, es formadora y ha puesto en marcha un programa de capacitación en el medio rural y también de pueblos positivos. Lo ha implementado, lo ha puesto en marcha ya en algunas localidades y nos va a contar aquí cómo está funcionando. Dirige esta mesa Jaime Izquierdo, es experto en desarrollo rural y precisamente buena parte de los trabajos que ha elaborado están encaminados a buscar soluciones al desencuentro entre el medio rural y el medio urbano, que es precisamente el tema con el que comienza ya esta quinta mesa de debate. Pues muchas gracias por la presentación. Y bueno, la sala está como medio vacía porque este es un horario que debería ser declarado inconstitucional. No se puede empezar el segundo día del Congreso a las 9 de la mañana porque las noches en los congresos son tan importantes o más que los días. Yo voy a hacer una intervención muy breve, de 7 minutos. Cada uno de nosotros intervendrá 7 minutos y lo que voy a hacer es poner el toro en suertes. Lo primero es agradecer a la Diputación de Huesca su amabilidad por contar conmigo, por organizar este congreso, a la FEM también y sobre todo al personal que trabaja en la organización, en toda la logística, que han hecho un trabajo o están haciendo un trabajo magnífico. Yo creo que una de las razones por las cuales Miguel Gracia, que fue el presidente de Diputación, que fue el que me contactó para venir aquí, una de las razones por las cuales me cita y me da la responsabilidad de dirigir una mesa tiene que ver con que en el año 2008 yo escribí un libro que se titulaba Asturias, región agropolitana, las nuevas relaciones entre el campo y la ciudad. Esa idea o ese ensayo sobre las nuevas perspectivas, las nuevas relaciones que se abren, da pie a tener hoy una mesa sobre precisamente eso, la relación entre la ciudad y el campo. Si me permitís, y para poner el toro en suertes, lo que voy a hacer es un repaso muy breve de cómo fueron estas relaciones en la historia. Solo hubo dos modelos de relación. El modelo original de relación entre el campo y la ciudad, histórico, original, que surge a partir del surgimiento de la ciudad y que se mantiene, ojo, hasta prácticamente en España 1950-1960. Estamos hablando, por tanto, de un dilatado periodo histórico de relación. De hecho, las ciudades son hijas del campo. Las ciudades nacen en un lugar donde hay renta agraria y donde hay posibilidad de tener un campo que alimente la ciudad. Por tanto, esa es la primera característica de la ciudad, de la relación y el campo. El campo alimentaba a la ciudad.
en un entorno de proximidad que podríamos llamar local y regional. Por tanto, cuanta más renta y producción agraria hubiera alrededor de la ciudad, mejor. Y por eso en la periferia de las ciudades estaban las mejores tierras agrarias. Ojo con ese asunto porque nos las hemos cargado en los últimos años. La segunda característica de esa relación es que las aldeas y los pueblos gestionaban localmente sus recursos locales en economía semiautárquica. Producían para la casa y producían un excedente con el cual intercambiaban en la ciudad. Ese esquema, ya digo, que es el histórico y lo hemos visto los que estamos por la Edad Media, ¿no? Los que andamos por los 50 años, pues hemos visto ese modelo. Los chicos de 19, 20 años ya no lo conocen, ¿no? Pero nosotros lo vivimos. Por tanto, ese es el modelo histórico y clásico. El segundo es de la relación industrial, en el que estamos viendo su final. Ahora, estamos viviendo ese final. Por eso las cosas están tan desencajadas, porque este modelo ya no funciona. El modelo industrial, la relación industrial, tuvo tres características. En primer lugar, la ciudad rompe con la alimentación de proximidad, se cierran los mercados. Esos mercados de abastos que estaban entonces se cierran y se convierten en otra cosa. Nos alimentamos en las grandes superficies, ¿no? Ahora, básicamente, nos alimentamos en las grandes superficies. Tenemos una alimentación global. La segunda característica es que el campo, desde el punto de vista territorial, se parte en dos. Una parte se intensifica con modelos industriales de intensificación y lo que no se puede intensificar se abandona. Y a eso que hemos abandonado le hemos aplicado una política de espacios protegidos. Y la tercera, que tiene que ver con esta segunda reflexión, esa tercera característica, es que a lo que antes llamábamos campo de siempre, empezamos a llamarle naturaleza. Y empezó a interesarnos más el oso panda que las lombrices y las abejas. Y empezó a interesarnos mucho más los linces que los paisanos. Empezó a interesarnos mucho más el aspecto biológico del territorio que el aspecto cultural. Y así nos ha ido. Y sobre eso hemos montado una edificación de legislación burocrática, hiperdetallada, taxonómica, que no nos encaja y que tendríamos que reflexionar. Por tanto, estamos en el 2017, estamos en Huesca, estamos en un congreso sobre despoblamiento y lo que tenemos que hacer entre todos es redefinir o por lo menos diseñar cómo nos gustaría que fuera la relación entre el campo y la ciudad en el futuro. Y para eso estamos aquí. A mí me quedan 2 minutos 26 segundos y ya terminé, pero voy a hacer una acotación más. En esa relación probablemente vayamos a encontrar elementos preindustriales e elementos industriales. Muchos de los conceptos de los que se habla ahora, economía cíclica, circular, todo ese asunto, estaban ya en los pensamientos de las culturas preindustriales. Eran economías que se movían con esas características. El planteamiento, por tanto, es devolverle a la aldea y al pueblo una función que no tiene la ciudad tan directamente, que es la de gestionar su entorno territorial. Si alguien se va a encargar de la custodia del territorio, serán los pueblos, será la gente que vive en los pueblos, como siempre se encargó. Y habrá que recuperar esa función y habrá que explicarlo a la ciudad, porque, y con esto termino, la cuestión fundamental es explicarle a la ciudad que el país no se mueve solo con ciudades, que el país son ciudades y pueblos, como siempre. La ciudad y el campo tienen que buscar una nueva relación y a eso vamos a dedicar entonces la mesa. Vamos a ver si somos capaces de concretar medidas para empezar a caminar en esa dirección. Bueno, ahí lo dejo. Intervienes en primer lugar tú, Luis Antonio, que es muy conocido en Aragón, juega en casa, así que todo tuyo. Muy bien, muchas gracias. Bien, yo creo que no solo lo ha dejado situado, no solo ha hecho unos pases de adorno, sino que ha introducido una serie de cuestiones muy sugerentes, ¿no? Me sumo a los agradecimientos que le ha dado en toda su extensión y también en toda su profundidad, especialmente a la parte organizativa de la sesión. Bien, entrando en el tema, normalmente las categorías se plantean ciudad, urbano, ciudad, pueblo, como si fueran algo antagónico, de una manera binaria, ¿no? Bien, esto normalmente en ese terreno de juego así tan contundente lo solemos hacer los académicos, la gente que estamos en los despachos investigando, pero este tipo de categorías de distinción tan claro-oscuro ha calado también en el lenguaje cotidiano, ¿no? Y eso me parece un poquito más arriesgado, no sé si peligroso incluso, ¿no? Porque en ocasiones
aparte de los posibles errores, porque la vida es más en tonos grises, muy matizada, encontramos categorías que no son tan definidas, pues sobre todo ha alimentado unos discursos que a mí me parece que, aunque tienen mucho público, mucho aplauso, incluso yo ayer encontraba ecos en ese sentido, pero que a mí me parecen muy incorrectos, ¿no? Que sería un poco el tema de la conspiración, como si gente desde la ciudad estuviera planificando desactivar o aniquilar el mundo rural, ¿no? Y me parecería un error, porque claro que hubiera también gente así en Estados Unidos, en Canadá, en Japón, en Australia, en Escocia, cuando hay fenómenos similares, pues bueno, las dinámicas estructurales, por supuesto que tienen algo de juego de los agentes, pero también tienen mucho de esa espontaneidad que surge, ¿no? Y también cuando se maneja mucho en nosotros en términos grandilocuentes para decir los de pueblo o los de ciudad, como si fueran categorías homogéneas, cuando hay muchos tipos de pueblo, algo apuntaba él, unos más céntricos, otros con diferentes dinámicas, y también mucha heterogeneidad interna dentro de las ciudades, ¿no? Entonces, bueno, estos dos discursos yo creo que emborronan un poco la aproximación que deberíamos hacer. Bien, la distinción entre campo y ciudad se suele hacer por el uso que se hace del espacio. Es cierto que ahí hay una distinción muy grande. Hay también un marco competencial que cualquier legislación española autonómica también lo reproduce. Y bueno, ahí diríamos, pues bueno, sí que se distingue bastante bien entre campo y ciudad. Pero hay otro elemento que también los urbanistas definen y que para mí me parece que es el principal, que son las relaciones sociales que hay en un sitio y otro. Y bueno, si uno mira las películas españolas, las más en broma, las de Paco Martínez Soria, o la más en serio como Surcos, una película estupenda sobre el mundo rural y el urbano en los años 50, o Lea Delibes, sí que en aquellos años parecía que era muy nítida la distinción, pero hoy en día yo les propongo a ustedes que hagan entrevistas, como han hecho algunos sociólogos, a los jóvenes del mundo rural, del mundo urbano, que miren las estadísticas. La agricultura es minoritaria incluso frente al sector de la construcción, aunque haya áreas en que no, el sector servicios en ambos. Y usted planteen cuáles son las funciones de consumo en uno y otro lugar. Y verá que más o menos nos hemos mezclado, nos hemos juntado, nos hemos superpuesto, y además el personaje típico, muchos alcaldes de pueblo viven en la ciudad, y mucha gente que está dinamizando los pueblos vive en la ciudad, y a la inversa, mucha gente que invierte en las ciudades comprando el piso o lo que sea, viene del pueblo. Estamos en un momento que ocupamos el espacio de diferentes maneras, ¿no? Entonces, nos inventamos estas palabras: urbanización, multifuncionalidad del medio rural, ciudad-región, pero son categorías que reproducen mejor. Bien, otro hecho constatable: las zonas que más han avanzado en ámbito rural son aquellas que tenían un sistema urbano, no digo de grandes metrópolis, pero sí una serie de núcleos que estructuraban, que articulaban el territorio. De manera que es otro argumento también para interpretar todo de manera complementaria, ¿no? Entrando ya en las propuestas, en la segunda parte del tiempo escaso, esto se repitió mucho ayer, no pude estar físicamente, pero de vez en cuando en la pantalla del ordenador me escapaba, y está también en los escritos, no digo nada nuevo, ¿no? Pero yo creo que más que decirlo, el riesgo está en interpretarlo, ¿no? Yo digo, bueno, las partituras de Beethoven o de Mozart ahí están, pero el virtuoso que las ejecuta, y en este país, pues creemos en el papel, no sé, mágico del boletín oficial, decir hay normas o hay que definir no sé qué, pero bueno, en la pizarra yo puedo hacer el esquema para el equipo de fútbol que quieran, pero luego hay que jugarlo en el terreno con barro, con el viento en contra, con el otro que te da codazos, ¿no? Y no le damos valor a seleccionar bien a las personas que tienen que ejecutar estas medidas, que sean competentes, que tengan conocimiento, que conocimiento no es haber leído mucho, a lo mejor es haber pisado el territorio o haber tenido experiencias vitales, ¿no? Entonces, la forma de ejecutar aquí en este país las cosas de desarrollo rural, de territorio, pues a veces las normas no están muy bien, pero el problema está en cómo se ejecutan, ¿no? Apenas hay convenios ni de tipo vertical ni de tipo horizontal entre las diferentes administraciones. Y también muchas veces decimos, bueno, que lo haga el gobierno, cuando muchas veces es participación también desde la sociedad civil. Otro punto, se habla mucho, casi siempre enfrentar también de forma dicotómica mercado y gobiernos. Es que debería haber más infraestructuras cuando muchas veces sobra cemento y asfalto en el medio rural. Incluso hay inversiones que a veces los alcaldes no saben cómo mantenerlas. Y sin embargo nos olvidamos que los valores, el compromiso, el arraigo, el sentirte parte del mismo es tan importante o más. A lo mejor más que tener un centro cultural, que no pagamos la calefacción, es tener una buena asociación cultural, un club de lectura,
dignificar, poner en valor muchas cosas que se pueden integrar en la escuela, ¿no? Entonces, los intangibles, lo invisible, pero eso electoralmente sale poco en las fotos y se ve poco en la televisión, ¿no? Bien, no hacer ingeniería social. Cualquier político, sea Brasilia, sea esas ciudades que se hicieron en determinados países que han intentado, ¿y por qué no deslocalizamos? ¿Por qué no ponemos esta fábrica aquí? Pues bueno, es que es muy difícil el dinamismo, cómo nacen, mueren, la biografía de las empresas es muy complicada, igual que es la nuestra, ¿no? No se tragan las ciudades la gente vive donde quiere y no podemos prescindir del libre albedrío, ¿no? Y evitar el victimismo. En las ciudades tampoco atan los perros con longaniza, también hay problemas, en unas cosas ganas y en otras pierdes, pero nunca, nunca el medio rural, a pesar de las dificultades, ha tenido tantas herramientas como tiene ahora. Entonces, bueno, hay que asumir también nuestro papel, nuestra parte activa dentro del mismo. Y ese empoderamiento empieza por reconocerse uno mismo como capaz. Y insisto, los medios, los instrumentos disponibles nunca han sido tantos. Y es en el terreno de juego donde hay que jugar el partido. Muchas gracias. Bueno, interviene a continuación José Luis Gurría, de la Extremadura, de la Universidad de Extremadura. José Luis. Muy bien, muchas gracias. Yo también quiero agradecer a los organizadores la invitación, entre otras cosas porque soy extremaño y por lo tanto pues estoy aquí encantado. Más con estos compañeros de mesa, con Aurelio ya, son muchas patadas que le hemos pegado al campo y algunas menos a las ciudades. Bueno, yo me voy a referir de manera muy concreta a algo que puede ser peculiar de Extremadura. Extremadura es una región que en extensión y población es muy similar a Aragón, pero tiene una diferencia fundamental para el tema que tratamos hoy, que es el poblamiento. Mientras que Aragón está focalizado prácticamente y en exclusiva hacia Zaragoza, Extremadura, por el contrario, tiene un sistema policéntrico de ciudades a través de las cuales se está organizando el territorio y, en principio, y de acuerdo con este gráfico que tenemos ahí de la evolución de la población, la línea inferior es la relativa a los pueblos de menos de 1.000 habitantes. Como se ve, después el gráfico va desde 1950 hasta 2015 y al principio se ve la caída de la población en las dos líneas inferiores, que son las de pueblos de menos de 1.000 habitantes y pueblos de menos de 5.000 habitantes. Por encima están las ciudades con más de 10.000 habitantes y las ciudades con más de 30.000 habitantes, que presentan una trayectoria bastante diferencial. Pero, como se puede ver, a partir de 1980 la población comienza a estabilizarse incluso en los núcleos más pequeños. Y esto es una característica bastante destacable, que la población se haya mantenido en el medio rural de manera bastante estabilizada a lo largo de todo este periodo, desde 1981-85 hasta la actualidad. Presenta una ligera caída, pero no se debe tanto a la emigración que ocurrió a principios de los años 60 y 70, sino al envejecimiento que existe en la población rural, consecuencia en buena medida de las secuelas que todavía existen de la emigración previa. Por lo tanto, esta es una característica, entonces cabe preguntarse qué es lo que ha ocurrido ahí. Para la Unión Europea y para la OCDE, Extremadura es un ejemplo de buenas prácticas rurales. La mitad de la población vive fuera de las 15 o 20 principales ciudades que existen y, por lo tanto, quizás sea, bueno, sin duda es la región con mayor población rural todavía y una población que, ya digo, está estabilizada. En esto pues, han tenido mucho que ver los programas de desarrollo rural, han ejercido una importante labor de dinamización productiva, de dinamización social, de dinamización del tejido empresarial, que es imprescindible para explicar esta estabilización de la población en los núcleos rurales.
Pero hay otro factor también importante, que es el papel que han ejercido las ciudades en este desarrollo. Las ciudades están ofertando, ahí no sé si se ven bien los puntitos esos negros que hay por ahí, pero un sistema de ciudades que está bastante bien distribuido por todo el territorio. Lo veremos quizá más claramente en estos puntos que hay ahí y en esos círculos que están alrededor de las ciudades. Ahora explicaremos el porqué. Bien, toda Extremadura está bajo programas de desarrollo rural de la Unión Europea, salvo las 4 o 5 ciudades principales. En este sentido, ya digo, buena parte de esta estabilización de la población en los núcleos rurales se debe al efecto de estas políticas europeas. Y la Unión Europea y la OCDE, como digo, pues siempre lo ponen como ejemplo de buenas prácticas rurales. Pero son las ciudades las que, en buena medida, han propiciado también esta irradiación a su entorno de servicios, de equipamientos, de diversificación de actividades, de diversificación del empleo y de las rentas fuera del sector agrario. Evidentemente, los pueblos no tienen capacidad por sí solos, ni el sector agrario tampoco, para impulsar el desarrollo socioeconómico de núcleos locales o de comarca. Por otra parte, el sector agrario, pues como se sabe, ya tiene una población del 4, del 6, del 8%, según las regiones, es muy poca población y supone un coste para la Unión Europea todavía bastante elevado. Bueno, ahí lo que tenemos en el mapa anterior era una serie de círculos y de orlas que, con un sistema de información geográfica, hemos hecho para ver cuál era la población que hay en el entorno de las ciudades. No tenemos grandes ciudades, pero en el ámbito de los 30 kilómetros de estas ciudades principales se concentra casi el 90% de la población. No hay áreas metropolitanas, pero sí todo un conjunto de núcleos de población que están en ese entorno. Ahí tenemos unas líneas de accesibilidad hasta las principales ciudades. Como se ve, fuera de estas líneas, pues aparecen todas las zonas periféricas, muchas de ellas, además de montaña, que son las que presentan más aislamiento, más inaccesibilidad y más problemas para el acceso al empleo que generan las ciudades. Son estas zonas las más deprimidas y las que presentan una población más envejecida con emigración persistente. Y ya para terminar, porque queda muy poco, simplemente llamar la atención sobre esas columnas que hay ahí de natalidad, mortalidad, crecimiento natural, migraciones, población joven y población senior. Como se puede ver, a medida que nos vamos alejando de las ciudades, en la columna de la natalidad, pues vemos cómo va disminuyendo esta natalidad. Tenemos en primer lugar las ciudades que presentan una natalidad del 9,8 por 1000 y a partir de ahí nos vamos alejando de las ciudades 10 kilómetros, 20 kilómetros, 30 kilómetros y más de 30 kilómetros. Y como se ve, la natalidad va bajando desde 9,8 hasta 6,5, de manera progresiva. Contrariamente, la mortalidad es al contrario, de 9,1 que hay en las ciudades, pasamos al 14,3 en los núcleos más alejados. El crecimiento natural pues es negativo en todos los núcleos rurales, pero progresivamente más negativo a medida que nos vamos alejando de las ciudades. Con las migraciones pasa lo mismo. De una tasa positiva del 8,7% que tienen las ciudades, vamos pasando hasta el 9% en aquellos núcleos más alejados que veíamos anteriormente de la periferia. Y bueno, población joven pues pasa del 15% al 11% y en la población senil, que es una columna que no se ve ahí, pues pasa a lo contrario. Bien, en definitiva, que las ciudades están ofertando no solo para sus habitantes, sino para los de su entorno rural, en un desplazamiento que oscila entre los 15 y los 18 minutos máximo,
está ofertando pues, toda una serie de equipamientos, servicios, pero sobre todo está contribuyendo a diversificar eso que persigue la Unión Europea a través de los programas de desarrollo rural que también han contribuido. La diversificación de las actividades fuera del sector agrario, fundamentalmente, la diversificación del empleo y la diversificación de la renta. Ya digo, no solo para los habitantes de la ciudad, sino para los de su entorno rural, aunque, evidentemente, los núcleos más próximos participan en mayor medida de estas economías urbanas, pero lo podemos extender incluso hasta los 30 kilómetros que suponen un desplazamiento de 15-18 minutos. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Muy bien, José Luis, muchas gracias. Aurelio, tienes la palabra. Aurelio García Bermúdez es el presidente de la Red Española de Desarrollo Rural y es extremeño con muchos vínculos en el País Vasco. Buenos días, muchas gracias, compañeros de mesa, un saludo. Yo, después de hablar los dos profesores de universidad, yo no tengo ninguna animadversión a la ciudad, de verdad que no, y ya vengo llorado. Lo que pasa es que sí tengo muchas cosas en contra de cómo se dirige la política desde lo urbano a lo rural, no es una animadversión. Ayer, un saludo para la presidenta de la Red Aragonesa de Desarrollo Rural, los grupos de acción local, que lo estáis haciendo muy bien y que además empezasteis de los primeros y estáis contribuyendo también a luchar contra el despoblamiento en Aragón. Ayer, cuando venía de viaje, comiendo en un restaurante, en un bar por ahí, vi el telediario y salió una corresponsal de Galicia hablando de la sequía y dijo textualmente: los pantanos están muy vacíos, me dicen las autoridades que van a garantizar el suministro para las ciudades. Lo que no está claro es que puedan garantizar el suministro a los pueblos. Y me pregunté yo, ¿y dónde estará el pantano? Y estaba en un pueblo. Y dije, mal empezamos la jornada de rural urbano, ¿no? Cosas de estas que pasan. Y decía el compañero Gurría, con el que llevo muchos años trabajando estos temas, el último mapa que enseñabas de las distancias de las pequeñas ciudades de Extremadura. El otro día en Bruselas, en una reunión con europarlamentarios, invitamos a la OCDE también para hablar de este tema. Y me quedé absolutamente sorprendido que el responsable de la OCDE me hizo una propuesta y me dijo: ¿qué te parecería? Estamos contemplando en la OCDE la posibilidad de no considerar rural a los pueblos que estén a menos de 60 kilómetros de las ciudades. Ya, pues muy bien, os cargáis. Ya no hay problema de despoblación. Oye, magnífico, viva la OCDE, ¿no? Espero que no. O sea, hay que decir que en lugar de intentar solucionar los problemas, están intentando cómo solucionar legislación para que no haya ese problema de despoblamiento en el mundo rural. En fin, esto es lo que tenemos. Yo sí estoy muy enfadado con algunas legislaciones de las ciudades y tal, porque hemos tenido algunas oportunidades. Tuvimos la oportunidad de la Ley de Desarrollo Rural Sostenible, en la que había un montón de áreas periurbanas en España, donde podíamos haber hecho cosas en común. Y la ley, Jaime lo sabe bien, que en ese momento vivía en una ciudad como Madrid, intentamos hacer, y además con un sistema de gobernanza. Se trabajó muy bien en el tema de cómo podríamos trabajar en las zonas periurbanas, que son muchísimas en España, ¿no? Pero vino el ministro y dijo: ¿qué hacéis? Y metió la ley en el cajón en 2000, y estamos esperando todavía que salga del cajón. Aquí estuvo la comisionada, hubiera podido hablar de la ley. Después hablaremos un poco de la comisionada y de estas cosas, que también podía estar en el medio rural y no en un gran edificio en Madrid, pero bueno, luego hablamos de ese tema, ¿no? Y hemos tenido una segunda oportunidad en la puesta en marcha de este programa europeo en el que estamos, 14-21, que va a ser 14-23, en la que hubo 3 seminarios sobre rural y urbano en Bruselas, para cómo podemos hacer un reglamento de fondos donde trabajemos en conjunto con gobernanza a la ciudad, con gobernanza en el medio rural, que nosotros sí hemos hecho el sistema de gobernanza, la ciudad todavía no, y cómo podemos usar los fondos para que lleguen al medio rural y a la ciudad de una manera tal, ¿no? Yo estuve en los 3 seminarios que hubo. El primero fue medianamente bien, el segundo ya nos desplazaron y en el tercero no nos querían ni ver, ¿no? Hubo un alcalde de una ciudad, de un territorio de 1 millón de habitantes, que estaba muy preocupado porque si hacían cosas que tuvieran que ver con el mundo rural, la gente se desplazaba al mundo rural, y entonces le pedía a la Comisión que se cortara de raíz este tema de colaboración rural-urbano. Pero el reglamento europeo nos hubiera permitido en este periodo trabajar los fondos
el FEDER, el Fondo Social, el FEADER, el Fondo Pesquero, todos los fondos, podríamos haber trabajado desde un marco estratégico común, haber trabajado con las ciudades, haber hecho experiencias entre lo rural y lo urbano, haber trabajado además todos los fondos con un sistema de gobernanza de abajo arriba y, sin embargo, no nos lo han permitido ni una sola región. Solamente Aragón aprobó hacerlo en el Parlamento y luego llegó el Gobierno y dijo que no. Decía yo a los compañeros de Aragón, todavía en Bruselas aparece una tarta en la que dice Aragón está trabajando el marco. No, no se está trabajando porque al final no se pudo, ¿no? Ahí podíamos haber trabajado con una visión realmente de territorio, no de desarrollo rural, de desarrollo territorial entre las ciudades y los pueblos. También la City, también nos hubieran permitido hacer estrategias, bueno, iniciativas territoriales integradas en las que podíamos haber visto cómo podíamos trabajar. Tampoco se ha hecho. Ahora se va a hacer una en Castilla-La Mancha, alrededor de 500 millones para la zona de Guadalajara, zona de Cuenca y tal. Se está intentando hacer ahí para hacer una ITI, ¿no? Con lo cual, no hemos podido llegar al tema este. Yo espero, hay un informe del Consejo Económico y Social Europeo por unanimidad escrito, yo espero que para el siguiente periodo de fondos seamos capaces de hacer una estrategia común en la que trabajemos conjuntamente desde las ciudades y desde los pueblos, porque si no, nosotros desde luego nos saldremos de las reglas de juego, porque no puede ser lo que está pasando. El tema fiscal, Jaime además escribió alguna vez sobre este tema. El tema fiscal lo hemos reivindicado tantas veces, Montoro se ríe, yo alguna vez que he tenido reunión con el subdirector de fondos europeos y todos estos temas se ríen cuando les dices de una fiscalidad distinta para el mundo rural, se ríen, pero además de una manera como diciendo, pero ¿dónde vais vosotros? Es increíble que no haya una fiscalidad para el mundo rural distinta en el tema del IVA, en el tema de sucesiones, en otros temas, en el tema de emprendimiento, etcétera, ¿no? El tema de la fiscalidad. El tema del transporte, o sea, pero ¿cómo puede ser posible aislar a núcleos y que no estén? Bueno, y el tema de la cesta de la FEN, con todos mis respetos a la FEN, donde hicimos la Asamblea General el martes, ¿por qué yo valgo 13 euros en mi pueblo y si mañana me censo en Madrid valgo 100 no sé cuántos o 200? ¿Cómo puede ser eso? ¿Quién entiende? Yo cada vez que le pregunto, y le he preguntado a muchos profesores de la universidad, dime por qué yo valgo menos. Pero ¿cómo es posible que eso? Mi pueblo, con 1000 habitantes, tiene casi 100 calles, un pabellón, la piscina, la biblioteca, los mayores. 1000 habitantes caben donde nosotros tenemos la sede alquilada en Madrid, con una calle de 50 metros, ¿no? Y todos me dicen, no, es que en la ciudad tenemos otras cosas y no sé qué. ¿Cómo es posible que no hayamos sido capaces de equiparar lo que vale un ciudadano rural a lo que vale un ciudadano urbano? Por favor, un poco de eso. Y en lo que sí me gustaría trabajar con el mundo rural, el mundo urbano, y ahora lo vamos a hacer y se me termina el tiempo, porque además aquí en la ciudad el tiempo va más rápido que en los pueblos, porque en el pueblo el tiempo lo dan dado, aquí no, aquí lo tenemos que conseguir, entonces va mucho más rápido. Estoy viendo ahí que ya se me acaba. El tema de la innovación. ¿Por qué se dice en las ciudades y por qué se dice en el Ministerio y por qué se dice en Bruselas que la innovación está en las ciudades? ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho que no se puede innovar en los pueblos? ¿Quién ha dicho que no se puede innovar en las empresas del mundo rural? Entonces vamos a trabajar por lo menos en conjunto ahí, en el tema de innovación. Que los centros tecnológicos salgan a los pueblos, a las zonas más rurales, que la universidad salga a las zonas más rurales, que se incorpore como la cuarta pata, con los colectivos, con los empresarios y con los ayuntamientos, a todos los proyectos de desarrollo rural que se están creando, se están dando en el mundo rural. Que se incorpore eso, que se incorpore la RIS3, en qué somos fuertes, que nos ayuden en ese tema, que nos ayuden en los grupos operativos, que es importante ahora como está, que nos ayuden en los espacios de innovación. En fin, ahí sí podemos entendernos en muchos temas. Y termino, y por favor, los que hacen las leyes, que no las hagan pensando siempre en lo urbano, que se hacen proyectos de desarrollo territorial pensando en lo urbano, leyes de vivienda pensando en lo urbano, leyes de medio ambiente, de gente que no ha pisado nunca, no el medio ambiente, ni el ambiente entero, ni el ambiente y medio, no han pisado nada. Y como decía Jaime, cuidado con el paisaje y el paisanaje. Es decir, hagamos leyes también adaptadas al territorio que tenemos en cada comunidad autónoma, pero pensando un poco en la diferencia, aunque sea colaborativa, en el medio rural y en el medio urbano. Tenía para aquí un montón de cosas, pero tengo que terminar. Y una cosa importante, que no se me olvide.
La PAC, nosotros somos segundo pilar de la PAC. La PAC, sobre todo el primer pilar, que recibe mucho dinero, el segundo recibe es un pilarín, hay pilar y pilarín. Aquí sería pilar por estar en Aragón, pero nosotros somos la PAC, pilarín. La PAC está para fijar población en el mundo rural. Donde más PAC se cobra es en el barrio Salamanca de Madrid. Ahí sí hay una buena colaboración rural-urbana. Nosotros la trabajamos, vosotros la cobráis. Muchas gracias. Muchas gracias, Aurelio. La PAC sea con vosotros. Daros fraternalmente la PAC. Irache, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Yo os voy a contar un poco mi historia para que entendáis mi trabajo, porque mi trabajo sin mi historia no se entiende. Yo vengo de Bilbao, como mi nombre más o menos habéis podido ver, ¿no? Y vivo en un pueblo pequeño de Soria. Cuando decidí ir allí, yo he vivido en otros 2 países y nadie se extrañó de que me quisiera ir ni a Italia ni a Inglaterra porque había oportunidades, ni a Valladolid. Cuando dije que iba a ir a vivir a Soria, al pueblo, a Lubia, me dijeron desde mi familia que no lo entendían porque la familia de mi madre tiene una casa en un pueblo de Burgos, pues vete a Burgos, pero si allí hace frío, pero qué miedo, pero cómo vas a estar sola. Llegué al pueblo y me decían que a mí no me pegaba vivir en un pueblo, no me pegaba, ojo. Estéticamente no me pegaba vivir en un pueblo, que lo sepáis. Que me pintaban las uñas y yo no podía ir al huerto y que yo no iba a aguantar. Entonces, cuando yo tomo una decisión de vida y todos los mensajes que me llegan alrededor son «estás loca» y no había forma de cambiarlo, yo pensé que algo tenía que hacer. Y lo único que sé hacer, lo que más me gusta y lo que mejor se me da es ser psicóloga. Entonces, la psicología no es solamente clínica, hay una psicología comunitaria, se está dejando de lado el trabajo de los psicólogos comunitarios, de los antropólogos, que se necesita, de los historiadores en estas cosas. Y bueno, pues yo vengo a hablar un poquito de lo que sé hacer, pero por favor, las humanidades son importantes en estos temas. Mediáticamente y socialmente seguimos haciendo mucho hincapié y simplemente el tener un congreso de desarrollo rural estamos haciendo hincapié en que esto es solamente para los pueblos, ¿vale? Aquí hay muy poca gente que no tenga que ver en su trabajo con los pueblos, en su vida con los pueblos, que vaya a venir porque le interese. No hay nadie que no tenga relación con los pueblos que vaya a entrar aquí. Pero para más INRI, tampoco hay gente de los pueblos que no trabaje en esto, que solamente vivan los pueblos. Yo creo que algo estamos haciendo mal. Cuando una persona de un pueblo piensa que no puede venir aquí a hablar, es que no está llegando la invitación. Y estamos perdiendo la sabiduría, que es necesaria, ¿vale? La innovación está muy bien, pero lo que llevamos desarrollando como sociedad desde hace más de 20 siglos, muchos más, se está perdiendo porque no les hemos dado voz. Y de eso todos somos responsables. No se cubren noticias de casos de éxito sostenible. Nadie piensa que puedes triunfar en el campo o en el pueblo. ¿Por qué? Porque no hay cobertura mediática. Hay cobertura mediática, pero de una manera muy anecdótica. No hay un caso de éxito de desarrollo sostenible que se cubra de verdad, ¿vale? Y luego, por otra parte, la gente de los pueblos me lo han dicho. Yo hablo con la gente, yo no tengo relación casi con políticos, no tengo relación con funcionarios, yo tengo relación con la gente de a pie, en mi vida personal y en mi vida profesional. Y ellos piensan que los políticos no piensan en ellos, no se acuerdan de ellos para hacer las leyes. Y en cierta parte tienen un poco de razón porque hablamos de números y encima esos números no son verdad. Porque cuando yo digo que vivo en una zona de 1,45 habitantes por kilómetro cuadrado, está basado en el censo. Y que venga aquí alguien y me diga que algún censo cuadra con la gente que realmente vive en los pueblos. El problema es mucho más grave. Entonces, se está perdiendo potencial intangible y los casos de éxito, esto sí que lo quiero decir, los que yo conozco personalmente son casos de éxito privados, personales, no dependen de ningún tipo de administración, son sostenibles en todas las vertientes de la palabra sostenibilidad, son sociales e independientes económicamente. Y a esos pequeños empresarios es a los que hay que apoyar. Yo no digo que se les den facilidades, pero por favor vamos a dejar de poner trabas, porque a mí me está pasando. O sea, no es una cuestión de hacer cosas nuevas, es una cuestión que los que queremos vivir en los pueblos lo tengamos más fácil, porque me está pasando, de verdad. Lo contrario a la Gracias. Entonces, aquí ya voy a explicar lo mío que se me va. Lo contrario a la victimización es la inclusión, y la inclusión en las soluciones.
¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Pues intentar dar voz y dignidad a la gente que vive en los pueblos. Una persona deja de pensar en su autoestima y en su beneficio cuando se siente perteneciente a algo más grande y que merece la pena. Y eso está estudiado por diferentes estudios de psicología social, que es en los que yo me baso. Entonces, yo hago un trabajo que ya está implantado en Cubo de la Solana, que es donde yo vivo, donde es un municipio, una entidad local mayor que conforma 6 municipios, 30 kilómetros entre los puntos más distantes, ¿vale? Había gente que hacía 30 años que no se veía. ¿Cómo van a defender su pueblo si ni siquiera se sienten pertenecientes todos al mismo pueblo? Entonces, lo que yo he hecho ha sido hacer una serie de reuniones donde ellos, lo más importante, ojo, económicamente también tengo datos, pero no los voy a decir porque no me interesan. Para mí, lo más representativo ha sido que ha habido gente que hacía 30 años que no se veía y han estado durante 7 semanas tomándose un café. Y si eso no es importante, yo creo que es lo primero que hay que hacer, volver a hacer unas redes que son naturales, que es lo bueno que tienen los pueblos, esas redes de apoyo. Y en mi forma de trabajo, quiero que veáis que yo intento coger la sabiduría de la gente, les junto para que me cuenten qué soluciones tienen ellos. Y yo aporto psicología comunitaria, dentro de lo que sé, psicología positiva, el desarrollo de las fortalezas y la transmisión de las fortalezas. A mí me encanta hablar bien de donde vivo porque lo siento. De programas de coaching social y técnicas, ojo, de recursos humanos, liderazgo y equipos. ¿Por qué? Porque tienen que funcionar como un equipo, por un objetivo común. Recursos humanos, aquí funciona, os lo digo de verdad. Son personas de una zona determinada que tienen que vivir su identidad y sentirla y defenderla, pero hay que decirles que pueden hablar y que les vamos a escuchar. Entonces, gracias a Juanjo es el alcalde de la entidad local mayor de Cubo de la Solana, fue el único que creyó en esto cuando no había ninguna prueba y fue el único que creyó en mí. Y le tengo que agradecer desde aquí que gracias a él estoy yo aquí, porque fue el principio de esto. Entonces, esto en Cubo de la Solana está financiado por el ayuntamiento, ¿vale? Me lo ha pagado un ayuntamiento pequeño, yo me he adaptado lo que he podido y estamos trabajando, porque lo importante es que ellos cojan y digan, no, yo te voy a contratar y voy a pasar del resto porque voy a ser un poco autónomo, ¿no? Yo voy a empezar a luchar por mí mismo y me encantó. Y tengo otro caso que estamos esperando a que nos respondan en el Rincón de Ademuz y Los Serranos en Valencia, ¿vale? Estas 2 zonas son las zonas de más al norte de Valencia y son las zonas despobladas de Valencia. Allí me llamaron desde Serranía Celtibérica y me dijeron que si lo podía desarrollar mi programa en esta zona, pero me pidieron, es un programa muy flexible, que los agentes de cambio estuvieran dentro de las asociaciones culturales, con una respuesta de que de 20 asociaciones de la zona, 14 pidieron mi programa. Bueno, esto lo pedimos en febrero, estamos a 23 de junio, no tenemos respuesta de las instituciones, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer en este programa, cuando salga, porque va a salir, va a ser que yo voy a crear unos agentes de cambio en el liderazgo natural de los grupos, no en el liderazgo formal. Y lo que voy a intentar es enseñarles cómo hacer todas mis herramientas para que ellos no dependan de mí, sino que sea un cambio producido por ellos y para la zona, porque la primera premisa que yo tengo en mi trabajo es que nadie conoce el campo como el que lo trabaja. Ya muy rápido, y a modo de conclusión, llevemos la formación a los pueblos, que no tiene mucho que ver con esto, pero sí. Llevemos la formación a los pueblos, porque se sigue pensando que no saben mucho, pero es que no se les da oportunidad de formarse. Y siempre va a haber trabajos de baja cualificación para la gente que vive en los pueblos. Siempre va a haber, ¿por qué? Porque no tienen derecho a esa formación. Entonces, eso también redunda en la autoestima. Al final se trata de facilitar que podamos vivir en un pueblo o en una ciudad donde yo pueda elegir. Yo soy una persona que tengo derecho a vivir donde me dé la gana. Y el hecho de tener servicios básicos de calidad no puede ser en lo que yo me base para vivir en un pueblo. Eso es un derecho. Luego yo elegiré ciertas cosas, pero los derechos básicos no. Se trata de escuchar y aprender de los que durante años han vivido ese territorio y lo conocen desde hace 80 años. ¿Qué les voy a enseñar yo de cómo gestionar ese territorio si lo han gestionado y han vivido de ello? Yo puedo dar técnicas nuevas, puedo ayudarles, pero la sabiduría está ahí. Y creo que todo se resume en volver a dar dignidad a los pueblos. Nada más. Gracias. Pues muchas gracias, Irache. Bueno, muchas gracias a todos por la intervención, por las intervenciones, por la disciplina. Es increíble cuando te colocan un reloj delante, cómo nos disciplinamos. Es un marcapasos. Es un marcapasos, sí. Yo voy del estrés yéndome al pueblo y he venido aquí y lo he cogido todo de golpe. Bueno, a mí se me ocurre seguir arrimando el ascua al título de la mesa.
tenemos 13 minutos con 53 segundos para hablar o para tratar de dar respuestas a 3 preguntas que me sugirieron entre lo que dijisteis y el objetivo de la mesa. La primera es si las comunidades rurales de los pueblos, esta es una primera pregunta, digamos que lleva a 3, se han hecho analfabetas de sus propias culturas locales, si se han desarraigado y están perdiendo la cohesión social y si son urbanos en sus comportamientos y modos de vida, y si esto que está ocurriendo, yo creo que ocurre, nos va a generar algún tipo de problema a la hora de generar procesos de desarrollo nuevos. Es decir, parece que ese podría ser una primera pregunta. La segunda, y es algo que dijo ayer el presidente Marcelino Iglesias, con una visión política de Estado interesante, en el sentido de que el despoblamiento no forma parte de las prioridades políticas ni de la ciudad, ni de los partidos políticos, ni del entramado del Estado. A diferencia de países que, el caso de Francia, hablábamos ayer, que hace mucho tiempo, cuando empezaba el despoblamiento, intentaron que eso no fuera un problema, ¿no? Lo intentaron y como consecuencia están en mejor disposición. Nosotros hemos empezado a hablar del despoblamiento y hemos creado una estructura institucional a través de la comisionada cuando ya el despoblamiento se ha producido, ¿no? Es decir, por tanto, la pregunta es cómo podemos revertir esta situación, cómo podemos situar el tema del despoblamiento en las prioridades de pensamiento político o de interés, ¿no? ¿Qué se os ocurre para hacerlo? Y la tercera es cómo podemos incentivar a las ciudades para que se apliquen y se impliquen en diseñar la nueva relación campo-ciudad, porque sin campo las ciudades no van a funcionar. Entonces deberían implicarse, ya que tienen el poder, tienen la economía y tienen la capacidad, deberían implicarse más que intentar seguir acaparando más para ellas. Esas serían las 3 preguntas que, bueno, empezamos por donde queráis y las desarrollamos, hacemos comentarios, como veáis. Aurelio. A mí me apetece mucho hablar de la comisionada. Yo he estado con ella hace 15 días, más o menos, y la verdad es que el trato ha sido magnífico, incluso con agua mineral. Y un edificio muy, muy interesante, y de verdad es que el trato y sin horario y lo que haga falta. Y yo creo que estamos en la agenda política a través de la comisionada. Hemos vuelto a estar en la agenda política a través del encuentro agudo de presidentes en el Senado y tal. Pero no estamos en la agenda económica. Cuando la comisionada tiene un encargo, que es hacer un estudio de la situación, que seguro que el profesor le lleva uno de Aragón y tú le traes otro de Extremadura, y yo le he llevado de los grupos de acción local y otros le pueden llevar de cooperativas y otros le han llevado de los mayores, otros de los discapacitados, y tú le puedes llevar de la relación campo-ciudad o de... O sea, no necesitamos más estudios ni más datos, necesitamos estar en la agenda económica ya. Entonces nosotros le preguntamos, ¿cuánto este año en los presupuestos? 0. Entonces, un comisionado o comisionada es algo más. O sea, yo aplaudo estar en la agenda política, pero tenemos que estar en la agenda económica y no lo estamos. Y una segunda cuestión, y dejo a mis compañeros, que antes no ha salido. El tema de los jóvenes que quieren volver al mundo rural. Nosotros le planteamos este tema. Se lo hemos planteado al Gobierno, lo hemos planteado en Bruselas, y lo hemos planteado en muchas comunidades autónomas. Jóvenes que quieren volver al mundo rural. El reglamento de los fondos europeos de este periodo en el que estamos permite que le paguemos un sueldo a los jóvenes que quieren volver al mundo rural. Atento, que le paguemos un sueldo, por volver al mundo rural. Y ahí sí hay un intercambio rural-urbano. Se forman en la ciudad, son los jóvenes mejor formados, pero a muchos no le importaría volver. No digo a su pueblo, digo a su territorio. Y conseguimos como medida estrella el reglamento europeo que se les pueda pagar un sueldo. Europa, como tiene unos estándares distintos, hasta 70.000 euros a fondo perdido para que vuelvan al pueblo y se tiren durante 3 años buscando un escenario de vida. Ninguna región, salvo Asturias, que ha hecho una cosa parecida, hasta 25.000, ayudándoles y tal, la ha puesto en marcha. Yo me he pegado con todos los consejeros, incluido en Extremadura, y con presidentes autonómicos.
Esa solución es una solución magnífica. Jóvenes que quieren volver al mundo rural, que tienen una idea, que tienen un escenario de futuro, les ayudamos con un sueldo, el que sea, 1.000 euros al mes, 800, 700, y además se les puede pagar ahí también todos los gastos de ir a formarse, de ver otros mundos rurales, otras tal, y después, si quieren volver a poner su idea en marcha, se la subvencionamos a través del programa LEADER. Esa es una gran idea. No se ha puesto ninguna en marcha, solo en Asturias hasta 25.000 euros el chiqueto. O sea que hay soluciones, y ese sí era un buen encaje rural-urbano. Desde la universidad, a través de programas, podíamos hacerlo. No se ha hecho, porque bueno, pues se podía tal y tal. Entonces, ese me parece a mí una forma interesante de colaboración rural-urbana que está escrita, que está permitida y que no hemos sido capaces de poner en marcha porque ni desde el Gobierno central ni de las comunidades autónomas han entendido que ese es uno de los puntos importantes en el que tenemos que trabajar. Luis, querías... Bueno, con relación a las tres preguntas que has planteado, muy en plan telegrama, lo de la cultura, la pérdida que se tiene, evidentemente, cuando un pueblo languidece, pierde sus habitantes, pero yo creo que habría que verlo en el contexto general, que hoy en día la cultura, desgraciadamente, a nivel popular, ocupa poco, ¿no? Estamos en esta sociedad líquida de lo inmediato, y de ahí la capacidad, la importancia que tiene la escuela rural, todo este papel de la cultura, que aunque nunca va a ser el motor económico, evidentemente la actividad agraria, industrial, pero sí que es la levadura, sí que es un poco lo que da sabor a la tierra. Entonces yo creo que es un elemento a trabajar que requiere algo de presupuesto, pero sobre todo de ideas, más en la línea que hablaba Irache antes, ¿no? El tema de la agenda pública en España ha estado muy centrado en lo autonómico, en ese tipo de matriz, muy condicionado por lo simbólico, de aquí estos lodos que vienen de aquellos polvos, y muy por la financiación autonómica. A mí me molesta que la despoblación suele aparecer en la agenda cuando es un comodín, una baza, para negociar más en lo que me toca de los fondos autonómicos y no una estrategia sincera, ¿no? Y luego sí que necesitamos una nueva forma de hacer política, pero también nosotros como electores de exigir rendición de cuentas, participación, evaluación y sobre todo competencia a los políticos, ¿no? Yo creo que antes, igual no me he explicado bien cuando me decías el planteamiento de vista desde la legislación urbana, que es muy mala a veces con relación al campo, pero yo no digo que sea tanto de mala intención, sino de incapacidad, que hay gente muy incompetente, que a veces es más peligroso el incompetente que el, entre comillas, el malo. Entonces, por ahí también tenemos que pasar a ser más exigentes. Sí. Yo, en relación con lo que comentaba Aurelio, está claro que se penaliza a los pueblos, no es que haya cero en el presupuesto, es peor. Es peor porque hace unos años un presidente de la FEMPE ponía el ejemplo de Málaga, que tiene 500.000 habitantes, la capital, que recibía más transferencias del Estado que toda Extremadura con el doble de habitantes. Porque la población de Extremadura está más dispersa y la población de los pueblos, como tú dices, vale menos. Se penaliza a los pueblos, por lo tanto. A los pueblos, a los ayuntamientos, y se penaliza también a los habitantes, porque, claro, ese gran pilar que es la paz, pues en el caso de Extremadura, solo un 6% de los propietarios se lleva el 65% de toda la paz. Entonces, ¿qué llega a los habitantes que están viviendo en los pueblos? Esos que están viviendo allí, no en Salamanca, ¿no? En Madrid, no les llega nada. En el barrio de Salamanca. Sí. No les llega nada, claro. Y es esta gente la que está viviendo ahí. Entonces, se penalizan los pueblos y se penalizan los habitantes de los pueblos. Con lo cual, ¿quién se va a ir a vivir a un pueblo? Tú y yo, pero vamos, alguno más, pero poca gente. Bueno, en fin. Bueno, yo simplemente creo que hay una relación en la cultura que es, no sé, es que a mí me cuesta mucho cuando solo se ponen presupuestos cosas como cuantificables, ¿no? Los números, además, es lo más fácil que hay para mentir. A mí me parece que todos los estudios se pueden maquillar muy bien según lo que yo quiera demostrar, ¿no? Eso me enseñaron a mi inglés estadística en la universidad. Fue la primera lección, cómo maquillar los números.
Entonces, realmente yo creo que hay un tema que es la cultura, que no somos muy conscientes de lo que está pasando. Pero la cultura de los pueblos es la raíz nuestra, como bien decías antes, como nuestra sociedad, ¿no? Entonces, el hecho de coger y decidir que la cultura en los pueblos se está perdiendo, bueno, se está perdiendo porque la mayoría de la gente es mayor, tenemos miedo de escuchar a la gente mayor, somos gerontofóbicos como sociedad, no nos gusta el abuelo batallitas. Se ha perdido mucha de lo que era cultura tradicional, se ve como un atraso y ahora encima ya hemos pasado a verlo como un atraso como para un círculo de intelectuales. O sea, ha sido como algo que dices, no, esto es cultura tal cual, ¿no? Y yo creo que hay una forma de utilizar la cultura que todavía no se ve como importante, y es que las asociaciones culturales, que son importantísimas en los pueblos, ¿vale? O sea, por favor, más apoyo también en las asociaciones culturales, salgan también del pueblo y vayan a la ciudad. ¿Por qué no vamos a acercar la cultura de los pueblos al núcleo urbano? Lo que damos por hecho, hay muchas cosas de que se trabajan en el campo, muchas costumbres y demás, que se van a perder en 5 o 10 años, ¿eh? O sea, no vamos a volver a ver muchas cosas que han sido la base de lo que somos como sociedad. Eso no se está teniendo en cuenta. En el tema de los jóvenes, está pasando, además ayer lo hablaba con Virginia Mendoza, que estuvo también en una mesa, el tema del peligro que hay en perder el arraigo en las personas. Estamos volviendo a buscar unas raíces que hemos perdido. Entonces yo creo que también los jóvenes hay que acercarles al campo de alguna manera, también dignificando el campo. Por ejemplo, no entiendo cómo puede haber una ingeniería forestal que se estudie en una ciudad y las prácticas se hagan en una ciudad. ¿Por qué no empezamos a crear sitios donde los futuros ingenieros forestales puedan ir a un sitio donde hay monte y puedan aprender realmente del monte? ¿Por qué no vamos a empezar a hacer unos espacios que ya sé que se está empezando a hacer, centros de formación en el pueblo que va para técnicas agrarias, de naturaleza, zoología, botánica? Están ahí, no podemos seguir teniéndolo en la ciudad, ¿no? Entonces, es que son cosas que es el coger y decir qué es lo que tengo en el pueblo, qué es lo que falta en la ciudad, lo tenemos aquí y vamos a hacerlo fácil. Es que a mí, sinceramente, todo esto creo que se resume mucho en sentido común y simplicidad. Es que tampoco hay que darle muchas vueltas. Es que se necesita que esté en el campo, que se necesita que esté en la ciudad y vamos a conectarlo y hacer unas redes que de verdad funcionen, ¿no? Y creo que es lo único que se me ocurre. Muy bien, Irache. Nos queda 1 minuto de tiempo, si alguien quiere decir algo, y si no, pasamos ya la palabra al público y que se hagan intervenciones desde el público. Venga, pues empezamos con aquel señor del fondo. Hola, buenos días. Hola. Mi nombre es Agustín Montero y soy presidente de una pequeña asociación cultural que se llama Artiborain. Artosilla, Ibor, Aineto. 3 pueblos abandonados porque en los años 50 el Patrimonio Forestal del Estado los compró para repoblar de pinos. Yo soy de Huesca, me fui a estudiar a Madrid. Y en el 80, con 24 años, pues, y un grupo de colegas locos, decidimos volver y medio conseguimos el permiso de un ingeniero agrónomo, don Ramiro Puig, que nos dejó a título de proyecto meternos en un pueblo. El señor ingeniero se fue y nos quedamos allí en una situación alegal, ilegal, no se sabe muy bien. Pero en el 1983, en Madrid, un grupo de arquitectos, Juan Laguna, Peridis, organizó el primer Congreso Nacional sobre Despoblación. Nosotros nos enteramos, nos plantamos allí y contamos nuestra experiencia. Y allí en Madrid había un señor que se llama Santiago Marraco, ingeniero de montes, que era entonces el candidato socialista para ser presidente de Aragón. Y dijo, si llego a presidente, haremos algo para solucionar esto de los pueblos. Y fue elegido presidente y cumplió. Creó un grupo de trabajo donde había 2 personas técnicas, un agente forestal y una persona de las que vivíamos en Aineto. Hicieron un estudio de todos los pueblos que tiene el gobierno de Aragón, porque de patrimonio forestal pasaron al gobierno de Aragón. Se hizo un estudio y le solicitamos al gobierno de Aragón, y el gobierno de Aragón nos lo concedió, una cesión de ocupación legal, es decir, pasamos de ser ocupas alegales o ilegales a ser ocupas legales. Y conseguimos ese acuerdo en 1986. Ese acuerdo se ha ido renovando y ahora, a día de hoy,
en 2017, 31 años después, somos un colectivo que agrupa a unas 200 personas, en el Valle de la Guarguera, y vivimos unas familias, hemos abierto una escuela del Ministerio en Aineto, que lleva 25 años funcionando, y todo esto se ha hecho con algún plan, se ha hecho con alguna inversión. Sí, se hizo una inversión. El Gobierno de Aragón, los 2 primeros años, nos dio 1 millón de las antiguas pesetas a cada uno de los pueblos, pero no para nuestro bolsillo, sino para invertir en materiales que nosotros invertimos en levantar las primeras casas. Si hablamos de 1 millón por pueblo, 3 pueblos, 3 millones, 2 años, 6 millones, cambiando los euros, 36.000 euros de entonces. Digamos que ahora puede ser 50.000 euros, 70.000 euros, ¿vale? Dividido para las 200 personas que estamos viviendo en La Guarguera, eso significa una inversión que ha hecho el Gobierno de Aragón de 350 euros por persona para fijar población, ¿vale? Entonces, esto es una experiencia que está. Ahora, ¿qué pasa? Se nos acaba la cesión. Ya somos no los jóvenes de 24 años, sino un poco los abuelos de 61. Pero ahí detrás están otros jóvenes que quieren ocupar otros pueblos que tiene el gobierno. Entonces, señores políticos, lo mejor que nos ha podido pasar a nosotros es que después de los primeros años se olvidaron de nosotros. Y ahí hemos ido haciendo, construyendo, contactando con el ayuntamiento. Somos del Ayuntamiento de Sabiñánigo, nos hemos currado la relación con el ayuntamiento, y el ayuntamiento, poco a poco, con nuestro trabajo, hemos traído el agua, hemos conseguido la luz, en algunos casos con energía alternativa de placas solares, hemos hecho la depuración de nuestras aguas, y lo hemos hecho, cuando digo lo hemos hecho, porque lo hemos hecho con las manos. El ayuntamiento pone la maquinaria que haga falta y los materiales, y nosotros ponemos el curro. Entonces, esta experiencia está, pero aquí, a este congreso, o a las jornadas de Graus, o a las que hubo en Puente de la Arena de Jaca hace poco, nunca nos invitan, porque no saben de nosotros, o porque nos tienen ahí un poco como los raros. Entonces éramos los hippies, ahora somos los neorurales, claro, porque ya con estos años lo de hippie no pega mucho, ¿no? Entonces, bueno, es una experiencia que la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón podría estudiar conjuntamente con nosotros, ver los aciertos que hemos tenido, ver los errores que hemos tenido, que los hemos tenido, y verlos para evitarlos. Y no sé, que no nos ofrezcan ahora para renovar un contrato de arrendamiento como si fuéramos... No, señores, esto es una experiencia. Ahí se habla de despoblación. Nosotros somos la repoblación y no ha costado mucho dinero. Estudien el proyecto, planteen una renovación por 30 años, pero con un estudio, con un programa, con algo de repoblamiento, de rehabilitación, y cojan el ejemplo para otros muchos pueblos. En La Solana hay 10 o 12 núcleos habitados. En La Galliguera, si eso deja caer taso, llevan 10 años. Pónganse las pilas, salgan del despacho de Zaragoza y de Huesca, pónganse unas botas y pateen el barro de los pueblos, que hay gente en los pueblos que estamos, y que además hemos contactado con los 3 o 4 que quedaban en La Galliguera, y tenemos una asociación cultural, La Guarguera Viva, y estamos recogiendo, para que no se pierda toda esa tradición de los pueblos, juntándolo con la modernidad, con la tecnología. Nosotros a veces hablamos de las dos T's, tradición y tecnología. Pues con todo eso y un poco de dinero y mucha imaginación y poco despacho, se pueden hacer muchas cosas. Ah, y por cierto, eso de que se puede pagar un salario de hasta 70.000. Yo, aparte de esas ayudas, me he buscado la vida. Yo y mis compañeras y compañeros nos hemos buscado la vida. Hemos levantado los edificios de los que no somos ni seremos nunca propietarios, porque la propiedad sigue siendo el Gobierno de Aragón, y hemos vivido y hemos criado a las hijas y los hijos. Así que se puede. Gracias. Muchas gracias, Agustín. Tenemos 3 minutos para un par de preguntas más. Nos quedan 3 minutos.
empezaba, primero el que tiene la mano levantada y luego el señor de... Bueno, una tercera. Hay tres palabras y tenemos que cerrar porque si no se nos come el tiempo. Buenos días, por favor. Lo que ha dicho este señor lo conozco yo muy bien. Lo que ustedes... Procuremos ser breves, porque tenemos 3 minutos. Perdone, buenos días. Lo que ha dicho este señor, el pueblo lo conozco yo muy bien. Vamos a ver. El Ayuntamiento de Sabiñánigo tiene 52 pueblos, con un presupuesto de 60.000 euros para 52 pueblos. Y lo que ustedes no saben ni ignoran, que aquí hay políticos que no han subido nunca a los Pirineos. La riqueza de Aragón está en las 4 comarcas. Si Zaragoza bebe agua y riega, es gracias a las 4 comarcas: Jacetania, Alto Gallego, Ribagorza y Sobrearbe. Y nunca se ha sabido apoyar. ¿Qué ha pasado en España? En el 1956, el patrimonio forestal del Estado llegaba a un pueblo y le decía: puesto que usted cultivó los campos y no los cultiva, a plantar pinos. En el 56, que fue, ahí se cargaron todos los pueblos y fue el Estado. Y luego terminó la Confederación Aguas del Ebro. ¿Qué pasó? Que ríos como el río Gallego se desbordaba y se comían las haciendas de los pobres labradores. En el 70 se hizo el pantano de Bubal y nunca se han podido recuperar las 100 hectáreas que hay en mi pueblo de riego. Y aparte de eso, en el 1930 vinieron las empresas, hicieron las líneas eléctricas por medio de los campos. Estamos nosotros ahora pagando la corriente mucho más cara que ustedes. Y yo, mire, para acabar, y lo que dicen ustedes lo tienen que decir nosotros. Me parece que he visto al señor Marcelino Iglesias. Ha estado muchos años en el poder. Ha desarrollado la nieve. La nieve no es rentable. Yo ayer estuve en Po. Y de mi pueblo a Po hay 100 kilómetros. Pero ayer había un señor político en el Portalet, que no sé quién era, y me costó ir más. Por eso no puede venir aquí. Ahora bien, le digo, el señor que ha hablado pertenece al Ayuntamiento de Sabiñánigo. Tiene 52 pueblos. Pagamos de IBI 500.000 euros entre todos los pueblos. Yo, Alejandro Clemente, paga 720 euros de IBI en un pueblo que estamos 4. Y cuando tengo que poner el teléfono, yo he vivido en Francia, tengo la nacionalidad. Cuando vine al pueblo en el 90, como patriota, me hice una casa y tuve que ponerme el teléfono, el agua, y al faltar la carretera, porque no había. Y otro problema que hay, no está el señor García, que es el presidente de la Diputación. Cuando los dineros se van, cuando el dinero se piden de los ayuntamientos a la Diputación, ¿qué es lo que pasa? Estamos fatal de tiempo, de verdad, porque... No, es que claro, ustedes pueden hablar todo lo que quieran y nosotros nada. Si yo he venido aquí... No, mire, ustedes se equivocan completamente. Vivir en un pueblo es una calidad de vida que no hay en Zaragoza. Yo he vivido en París, ahora vivo en Burdeos. Bueno, voy y vengo, y sé lo que es. Me han educado en una república y no son perfectos, pero perdone, aquí en España los políticos que tenemos son de ocasión, y se lo digo así. Ustedes salvarán todo lo que quieran. ¿Por qué hacen esto aquí? ¿Por qué no van ustedes a Viescas, a los Pirineos? ¿Por qué tenemos? Vamos a ponerles una frontera, una aduana en Morrepós y vamos a hacerles pagar a los zaragozanos. Además que nos llevan el agua. Si nos llevan el agua, las riquezas, tenemos que limpiar la basura. ¿Comprende? Y acabo ya porque ayer no pude venir. Ese señor tiene la razón. Pero que usted, ¿quién era el patrimonio forestal del Estado en el 56? Váyase usted a los archivos que están en Alcalá de Henares, que decían, visto que los campos se cultivaron y no se cultivan, a plantar pinos. El terreno será de ustedes y el pino nuestro. Y ya si quiere... Muchas gracias. No, muchas gracias, no, de nada. El señor de adelante y luego aquel. Oye, ya no vamos a tener más palabras porque si no nos comemos el tiempo de los compañeros que vienen detrás. Yo lo siento mucho. Es una cuestión de ahorro energético. Sí. Buenos días. Yo voy a ser súper breve. Soy José Ángel Calvo, vivo en un pueblecito de 350 habitantes, del que soy alcalde, y he decidido vivir allí. Mi pueblo se llama Gotor. Y aquí se está hablando de la relación entre la ciudad y los pueblos y no he oído todavía en todo el Congreso, llevamos unas cuantas horas aquí de chapa, que los que vivimos en los pueblos
tenemos una diferencia abismal con los que viven en las ciudades. Yo para hacer una radiografía tengo que arreglarme 100 kilómetros y pagarme la gasolina para llegar hasta la ciudad. Y para comprar un libro, en mi pueblo todavía tengo internet, pero los que no tienen internet, si quieres acceder a la cultura, ver una película de cine, y ya no te digo ir al teatro, porque ir al teatro tendría que ir a Zaragoza, porque el teatro más cercano que tengo de mi pueblo pues está a 100 kilómetros. Entonces son 100 de ida y 100 de vuelta para acceder al teatro. Para comprar un libro, si tengo internet, a través de Amazon o lo que sea, lo compraré. Pero la mayoría de los pueblos que no tienen internet no tienen ni acceso a la cultura. Solamente decir, y muy rápido, que nos cuesta mucho más dinero vivir a los que decidimos vivir en los pueblos, nos cuesta mucho dinero. Así que olé por esa discriminación positiva, si al final se consigue como medida fundamental. Muchas gracias. Intentaré ser breve. Me alegro muchísimo de que Aurelio haya querido sacar el tema de la comisionada. Yo no sé si va a haber conclusiones en este congreso, pero hay dos cuestiones que a mí me preocupan. Uno, que es el tema de la comisionada, que ha sido incapaz de leerse ni las medidas de la FEM, ni la Ley de Desarrollo Rural Sostenible, ni el estudio que se hizo en el Senado sobre el tema de despoblación. Yo creo que esos son los tres documentos sobre los que se debía de trabajar, no hacer ninguno más. Ahora bien, hay una cuestión que ha dicho Irache que creo que es fundamental. Las estadísticas se están falseando y se está conculcando la normativa vigente en todos los estudios que se hacen sobre el territorio. ¿Por qué? Porque los alcaldes y los secretarios lo que están haciendo es coger, y aquí en Huesca hubo hace años una polémica muy fuerte, coger a la población que no está viviendo allí como población local. No sé con qué propósitos, no lo entiendo, porque están desconfigurando completamente la realidad del medio rural. Y por último, hay una cuestión que me está preocupando y que tiene relación con el patrimonio. Se está hablando de una nueva ocurrencia de nuestros habituales politécnicos, que es la de traer a refugiados al medio rural. Eso que es una cuestión que aquí no sale, pero que creo que es, y políticamente es perfectamente incorrecta, creo que es preocupante, porque la gente sabe, ha vivido en un pueblo, sabe lo que es un forastero en un pueblo. Yo soy forastero desde los 8 años y tengo 62 en un pueblecito de 50 habitantes. Y lo seré siempre, y soy consciente de ello. Es imposible el traer gente con nuevas culturas que no les importa nada en nuestro patrimonio, que no lo conocen. Es auténticamente preocupante. Y creo que esas dos cuestiones deberían salir en unas conclusiones, si hay conclusiones en este congreso. Muchas gracias. Muy bien. Pues muchas gracias. Irache. Bueno, solamente en el tema este último que has dicho de los refugiados lo he oído, ¿no?, como una solución. Y aparte de lo difícil que sería, también tenemos que ver una cosa. Tenemos servicios sociales que no llegan a cubrir las necesidades en muchos casos por la distancia que hay, ¿no? Entonces, lo que no podemos hacer es unas personas que tienen unas necesidades, ojo, son refugiados, no son turistas. Hay que dar unos apoyos muy fuertes y no se tienen esos apoyos. Entonces, cuando la gente lo dice, no es traer gente como el que siembra patatas. Somos personas y hay que ver a qué tipo de personas. Ojo, no porque yo no quiera, sino porque ellos tienen unas necesidades y hay que traerles también con dignidad, no son números. Muy bien. Simplemente eso. Bueno, pues muchas gracias, Irache. Y damos por finalizada esta mesa para dar paso a la siguiente. Gracias.